Estás escuchando el audiolibro de Lutero y la Reforma, cómo un monje descubrió el Evangelio, por el autor R.C. Sproul, publicado por Ministerios Ligonier y leído por Ulises Cuadra. Capítulo 7. La postura católica romana de la justificación, primera parte. Cuando a los protestantes nos preguntan por qué somos protestantes y no católicos romanos, muchos responden que es porque no creen que sea necesario confesar sus pecados ante un sacerdote, porque no creen que el Papa sea infalible, o porque no creen en la asunción corporal de la Virgen María al cielo. Cuando Erasmo de Rotterdam escribió su diatriba contra Martín Lutero, el reformador le agradeció por no atacarlo en temas que Lutero consideraba triviales y, en cambio, abordar el corazón mismo de la Reforma, que era esta pregunta: ¿cómo encuentra el pecador la salvación en Cristo? Lutero afirmó que la doctrina de la justificación por la fe sola es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae, y que este tema tiene que ver con la esencia misma de la enseñanza bíblica de la salvación. Así que no queremos estancarnos en asuntos superfluos que tal vez podrían haberse resuelto con más reuniones y discusiones, sino que deseamos centrarnos en este asunto. Es el punto por el que la cristiandad se fracturó gravemente y sigue fragmentada hasta el día de hoy. Parte del problema de la doctrina de la justificación y la distinción entre el protestantismo histórico y el catolicismo romano tiene que ver con el significado mismo de la palabra justificación. La palabra castellana, justificación, viene del latín justificare, que etimológica y originalmente significaba hacer justo. Los primeros padres latinos que estudiaban el texto de la Vulgata latina en vez del Nuevo Testamento original en griego, desarrollaron su doctrina de la justificación basándose en cómo entendían el sistema legal del Imperio Romano, que utilizaba el término justificare, hacer justo. A medida que la Iglesia fue desarrollando esa doctrina, la idea de la justificación comenzó a abordar la pregunta de cómo alguien injusto, un pecador caído, puede ser hecho justo. En Roma, surgió la idea de que la justificación ocurre después de la santificación. Es decir, para ser hechos justos, primero tenemos que ser santificados hasta el punto de mostrar una justicia que sea aceptable para Dios. Sin embargo, la Reforma protestante se centró en el concepto griego de la justificación, que viene de la palabra dikaio, que significa declarar justo, no hacer justo. El protestantismo entendía que la justificación era previa al proceso de santificación. Por lo tanto, desde el principio, las dos comuniones tuvieron ideas diferentes sobre el orden de la salvación. Desde la perspectiva católica romana, la justificación ocurre principalmente mediante el uso de los sacramentos, partiendo con el sacramento del bautismo. Así que el primer paso en la justificación, según Roma, es el sacramento del bautismo. De acuerdo con Roma, el sacramento del bautismo, al igual que los demás sacramentos, actúa de forma ex opere operato, lo que significa por el hecho mismo de que la acción es realizada. Los protestantes han entendido que, por así decirlo, eso significa que el bautismo funciona de forma automática. Si alguien es bautizado, es puesto en un estado de gracia o de justificación ex opere operato. A la comunión católica romana no le gusta usar la palabra automático, pues dicen que los receptores del bautismo deben tener una cierta predisposición, al menos no deben ser hostiles a recibir el sacramento para que funcione. Sin embargo, Roma tiene una opinión muy elevada de la eficacia del bautismo a la hora de lograr que una persona pase al estado de gracia, ya que afirman que en el sacramento del bautismo se infunde gracia. Si presionáramos a un teólogo católico romano
para que definiera lo que entiende por gracia, tendría el cuidado de no definirla como una simple especie de sustancia espiritual o material. Sin embargo, el lenguaje de su teología sacramental usa términos cuantitativos para referirse a la gracia, como si pudiera haber aumentos o disminuciones de esta gracia infundida. Es posible perder parte de esta gracia sustancial infundida que, según ellos, habita o reside en el alma. En cambio, los protestantes describen la gracia como una acción inmerecida que Dios realiza por su benevolencia y amor por las personas. Ahora bien, nosotros sí creemos que podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero eso no es lo mismo. El catolicismo romano enseña que la gracia y la justicia de Cristo son derramadas o infundidas en el alma de las personas en el bautismo y que desde ese momento pasan a estar en un estado de gracia, al menos de forma condicional. Para que esa gracia justificadora termine siendo eficaz, la persona que la recibe debe aceptar esa infusión de gracia y cooperar con ella. En el Concilio de Trento del siglo XVI, cuando la Iglesia Católica Romana definió su postura en contraste con las protestas de los reformadores, se utilizó el término cooperare et assentare, es decir, cooperar y asentir a la gracia que es otorgada en el sacramento del bautismo. Si alguien asiente a la infusión de la gracia y coopera con esa infusión, esa persona está en un estado de gracia y de justificación. Sin embargo, la justificación recibida mediante la infusión de la justicia de Cristo está lejos de ser inmutable. Puede cambiar y la gracia recibida en el sacramento del bautismo puede perderse. De hecho, puede perderse por completo, de modo que la persona sale del estado de justificación y queda expuesta a la amenaza de la condenación. La pérdida de la gracia salvadora ocurre cuando alguien comete pecados de una clase específica. La Iglesia Católica Romana los llama pecados mortales. El pecado mortal se diferencia del pecado venial. El pecado venial es un pecado real, pero es menos grave que el pecado mortal. Por ejemplo, la teología moral católica romana hace distinciones respecto a la ingesta de alcohol. Beber alcohol no es inherentemente pecaminoso. Darse unos tragos es un pecado venial. Emborracharse por completo es un pecado mortal. Algunos teólogos morales incluso han enseñado que faltar a misa es un pecado mortal. No hay un consenso universal absoluto respecto a lo que constituye pecado mortal en la Iglesia Católica Romana, pero se han elaborado muchos catálogos a lo largo de la historia que delinean varios pecados. El pecado mortal se llama mortal porque es tan grave que produce la muerte de la gracia justificadora infundida en la persona en el bautismo. Los reformadores creían que en las enseñanzas de Jesús hay descripciones de pecados mayores y menores, pero Juan Calvino diría que todos los pecados son mortales en el sentido de que merecen la muerte. En la creación, la amenaza dada a Adán y Eva fue que el alma que peca morirá y que incluso la falta leve más pequeña es lo suficientemente seria como para ser un acto de traición contra el gobierno soberano de Dios y algo grave que merece la muerte. Sin embargo, Calvino también diría que, aunque todos los pecados son mortales en el sentido de merecer la muerte, ningún pecado es mortal en el sentido de destruir la gracia salvadora que el cristiano recibe en su justificación. Esta distinción entre el pecado mortal y el pecado venial fue parte importante de la lucha del siglo XVI. ¿Qué ocurre si alguien que ha sido bautizado y que, por lo tanto, ha recibido la infusión de la gracia de la justificación, la justicia infundida de Jesús, comete un pecado mortal y destruye esa gracia justificadora? La Iglesia romana tenía un antídoto para esa situación, un modo en que la persona
podía ser restaurada al estado de justificación ante los ojos de Dios. Ese antídoto también llegaba a través de un sacramento, el sacramento de la penitencia. La Iglesia romana del siglo XVI definía el sacramento de la penitencia como el segundo tablón de la justificación después de que alguien había naufragado en lo que toca a la fe. Los que naufragaban en lo que toca a la fe eran los que habían cometido un pecado mortal y perdido la gracia de la justificación. Pero afortunadamente, esas personas podían ser restauradas mediante el sacramento de la penitencia. Como hemos visto, el sacramento de la penitencia estaba en el centro del problema de las indulgencias. La penitencia tenía varios elementos y uno de los más importantes era la confesión, que debía involucrar un acto de contrición que demostrara y probara que la confesión no estaba motivada por mero miedo al castigo, sino por un dolor genuino por haber ofendido a Dios. La confesión y la contrición son sucedidas por la absolución sacerdotal, en la cual el sacerdote le dice al penitente: te absolvo, yo te absuelvo. Hoy en día, muchas de las armas del protestantismo están apuntando contra los elementos rituales de la Iglesia Católica Romana. Escuchamos a la gente decir: no necesito que un sacerdote me diga que estoy absuelto de mis pecados. No tengo que confesarle mis pecados a un sacerdote. Puedo confesar directamente a Dios. No necesito la mediación de los santos. Sin embargo, no todos los reformadores se oponían a la confesión. Los luteranos mantuvieron el acto de la confesión porque creían que, como dice el Nuevo Testamento, debemos confesarnos los pecados unos a otros. Ver Santiago capítulo 5, versículo 16. Ellos creen que es saludable que los cristianos confiesen sus pecados ante alguien en una situación en que esa confesión esté protegida por la discreción del ministro y que él tiene la autoridad de declarar la certeza del perdón a quienes están genuinamente arrepentidos de sus pecados. Muchas iglesias protestantes practican una confesión de pecado colectiva durante el culto de adoración, después de la cual se declara la seguridad del perdón. Para los reformadores, la confesión no era el problema. El problema era el segundo paso del sacramento de penitencia. Para ser restaurado al estado de gracia, era necesario realizar obras de satisfacción. Aquí es donde entran en juego las obras. Los protestantes suelen decir que la diferencia entre nosotros y los católicos romanos es que nosotros creemos que la justificación es por la fe y que los católicos romanos creen que es por las obras, que nosotros creemos que es por gracia y los católicos romanos dicen que es por mérito, que nosotros creemos que es por Cristo y ellos creen que es por nuestra propia justicia. Esa es una calumnia terrible contra Roma, ya que tanto ahora como en el siglo XVI y siempre, Roma ha dicho que la justificación requiere fe y la gracia de Dios, que la justificación requiere la obra de Jesucristo. La disputa gira en torno a la palabrita sola, porque para Roma debemos tener fe más obras, debemos tener gracia más mérito, debemos tener a Cristo más nuestra propia justicia inherente. Estos elementos adicionales fueron los que se tornaron muy problemáticos en el siglo XVI, en especial el elemento del sacramento de penitencia, en el que el penitente debe hacer obras de satisfacción. Las obras requeridas pueden ser tan simples como rezar una cierta cantidad de Padre Nuestros o Ave Marías. También pueden exigirte que restituyas a tu prójimo después de pecar contra él, que vayas de peregrinación o que des limosnas. Roma distingue entre distintos tipos de mérito. En el capítulo 4, vimos la distinción romana entre el mérito de condigno y el mérito de congruo. El mérito de condigno es tan meritorio que exige una recompensa.
Dios sería injusto si no recompensara las obras de condigno. El mérito que se adquiere a través de las obras de satisfacción en el sacramento de la penitencia no llega al nivel del mérito de condigno. Se consideran mérito de congruo. Es mérito real, pero un mérito que depende de la gracia previa. Es un mérito que simplemente hace que sea congruente o adecuado que Dios restaure a la persona al estado de gracia. Por lo tanto, en otras palabras, si alguien pasó por el sacramento de penitencia e hizo las obras de satisfacción prescritas por los sacerdotes, sería inadecuado o incongruente que Dios no restaurara a esa persona a un estado de justificación. Martín Lutero vio que la enseñanza neotestamentaria de la justificación por la fe sola era un rayo que acababa con cualquier tipo de mérito, ya fuera de condigno o de congruo. Entendió que las personas no deben pensar jamás que alguna obra que hagan puede contribuir de algún modo a la satisfacción por nuestros pecados, la cual ha sido lograda por Cristo y por Cristo solo. Sin embargo, tenemos que ahondar en el papel de la fe, especialmente en su relación con la justificación. En el próximo capítulo, examinaremos este tema.